Presidente, muchas gracias. No pudiera yo decir esta noche... Sí, presidente, no me tiene la palabra. Voy a poner antes de la presidencia escuchando mucho ahí en el uso de la palabra. Senador Uribe. Si no dejan, o sea, si no aceptan la dirección mía, levante la sesión. Tiene el uso de la palabra, senador Uribe. Senador Uribe tiene el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, senador Uribe. Senador Uribe tiene el uso de la palabra. Señor presidente, alguna vez el expresidente Mariano Ospina dijo que había que hablarle con el mismo entusiasmo a 2 o a 200.000. Yo no podría decirlo esta noche, porque aquí quedaron en esta sesión muy poquitos. Cuando provocaron inicialmente, creí que iban a permanecer todos los que provocaron, pero los pocos que han quedado haciendo aportes de los cuales en muchos casos disentimos y que a todos los respetamos. Voy a referirme a unos temas puntuales. El gobierno nuestro, como ya se dijo, produjo 2 leyes para agilizar la extinción de dominio. Terrenos de extinción de dominio se empezaron a entregar al manejo del SENA, de Corpoica y otras instituciones para evitar un tema de testaferros que venían. Siempre uno de los senadores ya ausente dice: Uribe cómo critica la paz, y él apoyó el reindulto del M-19. Lo he explicado 1000 veces, lo hice de frente, joven, en este Congreso. Cuando el M-19 había pasado por la Constituyente, lo habían indultado, estaba en este Congreso, había hecho ya un largo trabajo y le reabrieron un proceso. Que ofrecimos de todo, dice ese senador. Hombre, fue claro que lo que se hizo fue público en nuestro gobierno, fue condicionado. En las posiciones del doctor Fernando Londoño, situó el exministro Londoño algo absolutamente claro: es la necesidad de aislar el narcotráfico de todos estos procesos. Que la Corte Suprema de Justicia en una sentencia prohibió que a los paramilitares se les diera indulto o amnistía. Yo he estado de acuerdo que donde no hay delitos de opinión no debe haber indulto ni amnistía. Pero dije, ya que los tenemos, aprovechemos eso para resolver problemas con todos los grupos criminales. Y recuerdo que le dije a la Corte, puede ser que haya una proposición diferente de las guerrillas y los paramilitares. Todo grupo terrorista invoca un orden ideológico, pero finalmente ambos alteran el Estado de Derecho, que es la raíz de la definición del delito político. Que la suspensión de la pena, siempre y cuando se cumpliera con unos mínimos. En cuanto al tema agrario, la interpretación que se ha hecho de López Pumarejo es muy equivocada. Él no estimuló el enfrentamiento de los pequeños y grandes, sino la posibilidad del acceso de todos los que trabajaban en la pequeña finca o en la gran empresa agropecuaria a la titulación. Desde allá viene la necesidad de apoyar al pequeño, que es una solución social, y al grande, que es una solución económica y de mercado. Yo no conozco en la historia de Colombia que se negocie con el terrorismo la política agraria. Una cosa es la expropiación por motivos de utilidad pública y otra cosa es esta idea de expropiación generalizada, cogobernada por la FARC. Si a eso se le suman las zonas de reserva campesina, con todo lo que significan, y ese derrumbamiento de la institucionalidad agropecuaria para manejarlo todo con el discurso de Castro de los 50 y de Chávez de los 90, que en nombre del comunitarismo
Primero acabaron con el agro cubano y después con el agro venezolano. Aquí se va a espantar la inversión. No hablemos de la internacional, la doméstica en el campo. Se pueden frenar esos cultivos de palma africana en el Catatumbo. Que las zonas de reserva campesina no han reivindicado a los pobres, han paralizado los proyectos empresariales de las áreas y han quedado en poder de la FARC. Yo quería muy respetuosamente decir que en un mundo en el cual todos los días hay menos empresarios del campo, menos personas que les guste vivir en el campo, ahora en los países donde tienen las mayores comodidades, es un error o desatender al campesino o desestimular al empresario honesto del campo. Cuando Gorbachev quiso devolverle el campo ruso a los agricultores y a los campesinos, no encontró a quién. Les había acabado Stalin. Construir campesinado, clase empresarial del campo, es muy difícil. Y este gobierno tiene un discurso con la FARC desfasado de la realidad. A toda hora hablando de impuestos para el latifundio, para el campo. ¿Saben cuánto valía el catastro del campo en el 2002? 32 billones. En el 2010, 76. Hoy 120. Para que nos vengan a decir que el campo no está tributando. A mí me parece de la mayor preocupación lo que ha pasado hoy. En el área de Popayán asesinaron a Juvenal Meneses de la policía y al patrullero Velasco. Los asesinó la FARC. El grupo al cual hoy le dieron el beneficio de sacar a algunos de sus cabecillas de la impunidad de Cuba. Y por fortuna, gracias al sacerdote Acarí, se está dando la noticia que el diputado de Santa Norte de Santander, secuestrado ayer, ya fue liberado. El diputado Agarita. Sí, HH y muchas de estas personas han confesado muchos crímenes. Se les aplicó una sentencia de 8 años. Para unos bajita. Hoy los que son amigos del proceso con la paz les parece que no debe haber un día de cárcel, salvo excepciones. Aquí oímos una opinión en ese sentido que uno se alegra. Se la acabamos de oír al joven senador Liscano, distinta, qué bueno. Pero, doctor Horacio, esa ley era para todos, guerrilla y paramilitares. Y ya se ha dicho claramente cómo a quienes les parecieron esas sentencias muy cortas, hoy les parece que para quienes han cometido delitos idénticos en la guerrilla no debe haber cárcel. ¿Por qué decimos nosotros que han puesto a las Fuerzas Armadas de Colombia en pie de igualdad con el terrorismo? Primero, la definición de delito político ha tenido esta consecuencia jurídica, la de conflicto político. Se les mira a ambos como combatientes. Entonces hoy es tan válido que el combatiente ejército dé de baja a unos guerrilleros que los guerrilleros asesinen soldados y policías. Las soluciones jurídicas para los militares de Colombia dependen en ese marco para la paz de los acuerdos que se hagan con el terrorismo. Nosotros creemos que eso es una afrenta a las Fuerzas Armadas de Colombia. Necesitan una solución independiente. Yo creo que aquí hay el equívoco de decir que el dilema es diálogo o guerra. Nosotros creemos que la combinación de la autoridad con libertades democráticas, la inserción con generosidad, la reinserción con generosidad, pero sin impunidad, y al mismo tiempo ese equilibrio entre las políticas de inversión económica y las políticas sociales consiguen la paz. El centro democrático no admite que lo encasillen en esos extremos, que yo creo que no nos dejan ver el fondo de la problemática de la patria. Finalmente, diría esto: se nos dice que ya en adelante no va a haber política con armas. Y es que lo que ha hecho la FARC de la Constitución del 91 a hoy es política con armas. Yo no lo sabía. El doctor de la calle, aquel 4 de julio, cuando los constituyentes proclamaron la Constitución del 91,
en un gran discurso dijo que en adelante ya no habría en Colombia política con armas. Y ahora, años después, del 91 al 2001, 10 y 24 años después, nos dicen que entonces lo que ha hecho la FARC en estos 24 años es política con armas, cuando es terrorismo. ¿Qué tal que nos equivoquemos ahora con esa impunidad? Y entre otros 24 o 25 años estemos haciendo lo mismo con los grupos que salgan o se refuercen ahora, porque la impunidad es la madrastra de nuevas violencias, es la partera de nuevas violencias. Claro que aquí hay un indulto disfrazado. El Marco para la Paz no mencionó la palabra indulto ni la palabra amnistía. Pero antes de que lo corrigiera la Corte Constitucional, permitía la cesación de la acción penal.